En aras de seguir buscando métodos para enseñar lo bonita que es Salamanca, en esta ocasión utilizaremos una línea del tiempo y un mapa. Iremos por orden cronológico haciendo referencias cruzadas al tiempo y al espacio. Antigüedad. Hay que remontarse 800 años antes de Cristo para datar los restos del precioso yacimiento del Cerro de San Vicente, un poblado de la Edad del Bronce con casas redondas y una sola construcción rectangular que se supone la primera iglesia de Salamanca. Durante el 400 a.C. se abandonó este emplazamiento y la población se situó en el Cerro de las Catedrales, enfrente, porque había más sitio para crecer. De esta manera, el terreno anterior quedó virgen para la búsqueda de restos. Plutarco habla de una muralla muy sólida que hizo frente en el siglo III a.C. al cartaginés Aníbal. Restos impresionantes de esta muralla del castro prerromano se pueden ver en el centro de interpretación de la muralla en la Cuesta de Carvajal. El puente sobre el Tormes es de época romana, concretamente del siglo I. Siglo XI. En el siglo XI, Raimundo de Borgoña, esposo de doña Urraca, colonizó Salamanca y se organiza la ciudad en barrios alrededor de iglesias, serranos, mozárabes, francos, con una administración llamada Ensesmeros, de la que aún tenemos el rastro del edificio que servía de gobierno. Así se llama la plaza en la que se sitúa esta construcción, que en la actualidad es la Cámara de Comercio. Siglo XII. Alfonso VII continúa la colonización y amplía la muralla pasándose a llamar Cerca Nueva. El punto en que se bifurca la vieja muralla de la nueva está en la confluencia de las calles San Pablo y Rector Esperavé. En este mismo periodo se inicia la construcción de la Catedral Vieja. Su espléndido cimborrio, la Torre del Gallo, del que se ha dicho tiene influencias orientales y es semejante a los de las catedrales de Plasencia, Toro y Zamora. La Virgen de la Vega, que también es de esta época, es la patrona de Salamanca, y se dice que ayudó milagrosamente a Salamanca en la Guerra de Sucesión. El verdadero claustro de la catedral está en Palamós, pueblo de Gerona. Cosas que pasan. Siglo XIII. Alfonso IX crea la Universidad, 1218, como lugar donde se estudian no solo cuestiones religiosas, sino también relacionadas con el derecho. Se trata del estudio general. En este momento la actividad lectiva tiene lugar únicamente en la catedral. También es necesario no perderse las tumbas de esta época, que están a un lado del altar mayor, impresionantes. Es interesante la historia de doña Berenguela, mujer de Alfonso IX. Existe un convento, el de Santa Clara, en el que se han encontrado frescos y se sostiene por un grupo de investigadores que representan la historia de esta reina. Sus antepasados pertenecían a la familia inglesa de Plantagenet, y Tomás Becket, obispo de Canterbury, fue una figura importante. La chova piquirroja, ave emblema de esta familia, fue la clave para el descubrimiento. También la cercana iglesia románica de Tomás Cantuariense tendría que ver con esta historia, y quizá en ella se vislumbra la chova piquirroja. Emocionante historia que continuará. Siglo XIV. 3 capillas en la Catedral Vieja. Santa Bárbara, donde estudiaban los alumnos la noche antes del examen final y de la que salían vergonzosamente por la puerta de carros si no aprobaban. De aquí viene la expresión estar en capilla. En ella podemos ver la tumba del obispo Lucero. En esta capilla se conocía un retablo precioso barroco y se encontró otro aún más valioso debajo, gótico. Se optó por hacer un artilugio con bisagras
que permite ver los dos. Capilla de San Salvador o de Talavera. Tiene una cúpula increíble de estilo arabeizante y conserva el rito de la misa mozárabe. Está enterrado aquí un comunero, Maldonado, y tiene en exposición el pendón comunero. Capilla de Anaya o San Bartolomé. Preciosa rejería en la tumba y órgano más antiguo del mundo. Un ilustre miembro de esta familia, el obispo de Anaya, creó el primer colegio mayor, el de San Bartolomé, enfrente de la Catedral Nueva. Siglo XV. Tiempo de los Reyes Católicos. Guerra de los bandos. Con la Plaza de la Hierba, el Corrillo actual, como límite que nadie pisaba, de ahí que hubiera hierba, la disputa era entre los Manzano, alrededor de la iglesia de San Benito, y los Enríquez, iglesia de Santo Tomé, actualmente desaparecida y que se situaba en la Plaza de los Bandos. María la Brava, de los Enríquez, mandó matar a 2 hijos del bando enemigo, que a su vez habían asesinado a sus 2 hijos en un juego de pelota. Fue a por ellos a Viseu, en Portugal, donde se habían escondido. El precioso edificio de su casa se conserva en esta plaza. San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca, medió en el conflicto de los bandos y se dice que lo solucionó en la Casa de la Concordia, que se conserva al final de la calle San Pablo. Recordemos otros 2 milagros suyos, el de la calle Pozo Amarillo y el de la calle Tentenecio. Búscalos porque son muy curiosos. Cielo de Salamanca. Fernando Gallego lo pintó para la biblioteca de la universidad. Luego se tapó y olvidó, para hacer la iglesia de San Jerónimo. A principios del siglo XX se descubrió, pero no fue hasta 1950 que se llevó a Barcelona para restaurar y luego se devolvió, aunque no en su totalidad. Ahora está en el patio de escuelas menores de la universidad. Cueva de Salamanca. Es muy bonita la leyenda que dice que en este lugar el diablo daba clase a 7 personas durante 7 años. Al final se debía quedar con una. El marqués de Villena, que fue uno de ellos, se escapó, pero el diablo le robó la sombra. Lo que sí es un hecho comprobado es que un marqués de Villena real, a mediados del XV, tuvo que entregar sus libros de nigromancia para ser quemados por el obispo de Cuenca. La cueva era la cripta de la iglesia de San Cebrián. La reina católica tapió este lugar. Sus leyendas han influido mucho en la cultura de Latinoamérica. En Santiago del Estero, por ejemplo, Argentina, se cantan chacareras sobre la salamanquesa. Cervantes saca la cueva de Salamanca en varias novelas. Colegio Mayor San Bartolomé o Anaya. Es el primero y modelo de todos los demás. Sus alumnos eran pobres muy inteligentes y estudiaban gratis. Eso era al principio, pero luego, cuando tuvo prestigio, los ricos lo ocuparon recurriendo a la limpieza de sangre. San Juan de Sahagún, patrono de Salamanca, fue Bartolo. Los capigorrones eran criados que calentaban el asiento de sus amos estudiantes. El retablo de la Catedral Vieja es de principios del XV. Lo hizo el italiano Dello Delli, que vino a Salamanca huyendo por estar condenado a muerte. Es prerrenacentista y tiene influencia de Fernando Gallego. Está considerado la serie de periodo medieval más valiosa de España. Existe la teoría, ya desmentida, de que Miguel Ángel se inspiró en la parte de arriba del retablo para su Capilla Sixtina. Huerto de Calisto y Melibea, en la calle del Arcediano, que se cita en la Celestina. Preciosísimo. Siglo XVI. Primeros Austrias, Carlos I, Felipe II. Primer siglo de oro. Y ahora la joya de la corona, el Prateresco. Portada de la universidad. Catedral Nueva. San Esteban. Casa de las Conchas. Palacio de Monterrey. Colegio
Colegio Mayor Fonseca. La universidad crece, es el momento de su máximo esplendor, llegando a tener 5.000 estudiantes. Ayudada por el Papa Pedro de Luna, Benedicto XIII, el de estar en sus 13, en el siglo anterior, y por el auge de los viajes a América. Cítese a Antonio de Nebrija y a Francisco de Vitoria. Es importante hacer referencia al libro anónimo El Lazarillo de Tormes. Según se recoge en él, su protagonista nació en Tejares, en un molino de este río. Tenemos una estatua del ciego y el lazarillo cerca del puente, y junto a ella también la estatua del berraco que asimismo se cita en el libro. Siglo XVII. Segundos Austrias. Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Segundo siglo de oro. La pontificia o clerecía. Monasterio jesuita, barroco, construido en tiempos de Felipe III e impulsado por su mujer Margarita de Austria. Posteriormente los jesuitas fueron expulsados. Ahora es universidad privada de la Iglesia. Iglesia de la Purísima. Barroca italianizante, con mármoles preciosos de diversos colores y en este mismo material un púlpito increíble. El templo es en realidad una colosal pinacoteca que organiza el espacio para que los grandes cuadros se vayan iluminando de manera sucesiva según avanza el día. Hay una Inmaculada de Rivera. El conde de Monterrey, que fue virrey de Nápoles, la mandó construir, junto con el monasterio de las Agustinas, para que sirviera de panteón familiar, aunque por las enormes humedades del subsuelo no se utilizó para ello. Expulsión de los moriscos, 500 familias por Felipe III, el barrio del que fueron expulsados alrededor de la iglesia de San Juan de Sagún. Se llamó desde entonces el Conejal, por la proliferación de este animal al quedar el sitio abandonado. Siglo XVIII. Primeros Borbones. Estilo arquitectónico churrigueresco, barroco extremo, hecho con piedra de Villamayor, pueblo cercano a Salamanca, como la mayoría de los monumentos de la ciudad. La Plaza Mayor. De este estilo se inició en tiempos de Felipe V, que está representado 3 veces en los medallones. El terremoto de 1750 de Lisboa hizo que se moviera la torre de la catedral, que fue reforzada posteriormente. También destruyó el Colegio Mayor San Bartolomé, que era de madera. Posteriormente se construyó otro edificio neoclásico, estilo este que está poco representado en Salamanca. El Seminario de Calatrava también es churrigueresco. Meléndez Valdez y Torres Villarroel lucharon en este siglo ilustrado por modernizar la universidad. Siglo XIX. Segundos Borbones. Guerra de la Independencia. Destruyó gran parte del patrimonio arquitectónico de Salamanca. El general francés Thibaut creó la preciosa plaza de Anaya, despejándola de unos edificios que impedían la visión de la catedral. Fernando VII abolió la Constitución de 1812. En ella habían influido juristas de la Universidad de Salamanca. Unamuno. Estatua de Victorio Macho en el Palacio de Anaya. A Unamuno no le gustaba y siempre subía por la otra escalera, pues decía que le representaba más muerto que vivo. Y estatua también de Unamuno hecha por Pablo Serrano, enfrente de su casa.